escúchenme bien, se ofrecía aplicar el artículo 2 de ese Código Procesal Penal que está vigente, señores, que está vigente y que dice en su último inciso, y que no sé por qué no se lo ha aplicado en el caso del expresidente Bucaram, pero intuyo y lo voy a decir. El último inciso decía, o dice, porque está vigente, aunque nunca fue aprobado este Código Procesal Penal, se publicó en el registro oficial, inconstitucional e ilegalmente, porque no se resolvió la reconsideración de la reconsideración que estaba bien planteada y que no fue resuelta. Pero ¿qué dice este inciso? Cuando habla del principio de legalidad, en la primera parte dice nadie puede ser reprimido por un acto que no se haya expresamente declarado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último inciso dice, en general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad deberán ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores. Se establece con esta disposición un principio de retroactividad que bien pudo y puede aplicárselo en el caso del presidente Bucaram y del mismo Maguad, porque no hubo la autorización previa del Congreso en esa época, como decía la Constitución vigente del 98. Y observen que este era un código, una ley que se expedía un año y medio después de la vigencia de la Constitución del 98. Y entonces la oposición se oponía a que se aprobara esta disposición. Y yo planteé la reconsideración de la reconsideración, porque estaba en contra del principio de retroactividad que se aplicaba en esta disposición. En lo jurídico eso. En lo político, ¿qué pasó? El 21 de enero, la revuelta que dio al traste con el gobierno de Maguad. Presumo que el pacto fue, publíquese entonces en el registro oficial esto, que ya no se lo aplicamos a Bucaram, porque las Cortes se manejaban de esa manera y se siguen manejando de la misma manera. Entonces, señores legisladores, no podemos ahora rasgarnos las vestiduras. No. Y no podemos, en esta reforma, que me parece una reforma totalmente pertinente, cuestionarla por una u otra razón que no tiene un sustento realmente válido, no solo en lo jurídico, sino también en lo político. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo… Me queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Con que se aplique o que se invoque la disposición contenida en el literal M del artículo 76 de la Constitución, que dice claramente que todos tenemos derecho a recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en que se decida sobre sus derechos. Si se aplica esto para las sentencias, también tiene que aplicárselo para el auto de llamamiento a juicio, porque en el auto de llamamiento a juicio se resuelve algo sustancial, la presunción de responsabilidad en el cometimiento de un delito. ¿Y qué tal si después resulta inocente? ¿Cuánto tiempo ha estado esa persona injustamente detenida y no tuvo derecho a una segunda opción de resolución porque se le quita ese derecho de apelación, que no solamente es un principio constitucional, es un principio jurídico universal? Lo que sí debe aplicarse es lo que establece el artículo 169 del Código Procesal Penal, que inclusive debería reformarse, suspendiendo o diciendo más claramente, porque inclusive hay una interpretación de esa disposición, pero reformándolo
estableciendo sanciones hasta de prisión para los jueces, para los fiscales y para los abogados pícaros, como los llama el colega Andrés Páez, que permiten la caducidad de la prisión preventiva y hacen que los delincuentes que deben ser sancionados y condenados vuelvan a estar en las calles. Gracias, señor presidente.